presidente Luis Abinader dio su primer discurso a la nación en el acto de juramentación el pasado 16 de agosto. Cuando uno analiza todo lo que se ha recogido y dicho en torno del discurso, uno tiene la impresión, o sea, viendo las opiniones, de que fue un discurso que caló bien en la población, que recibió mayoritariamente respaldo de la población, que lo encontró adecuado. Hasta cierto punto muchos entienden que fue un discurso más equilibrado quizá y balanceado de lo que algunos quizás tenían como aspiración, que le hubiese gustado ver a un presidente con un látigo impartiendo penas, castigo a todo el mundo y convirtiéndose en un juez de aquellos que, según la opinión pública, han incurrido en falta. El presidente tomó, sabía que existía esa preocupación, ese deseo, ese rencor, ese odio en la población, y de alguna manera pudo satisfacer con algunas frases importantes de su discurso el tema del castigo a la corrupción pasada, y eso lo aprovechó, hizo la advertencia de que también la corrupción futura estaría siendo perseguida por el nuevo gobierno, más aún a raíz de las autoridades nuevas que han sido llevadas a la Procuraduría General de la República, donde el presidente dio satisfacción a lo que era la candidatura que más deseaba la población para ser llevada a la Procuraduría, que fue la doctora Miriam Germán. Fue un nombramiento que en sentido general ha caído muy bien en la población dominicana. Nosotros pensamos que quizás hay partes del discurso que no han sido lo suficientemente debatidas. El tema fundamental es el entorno macroeconómico en el cual el presidente le habla al país. Quizás él no quiso llevar mucho pesimismo, mucho temor a la población sobre los retos que el gobierno enfrenta, y fue un discurso, cuando uno lo observa, bastante positivo y esperanzador. El riesgo que tienen ese tipo de discurso en coyunturas como la que enfrenta el país es que la población quizás entiende que ya el gobierno lo tiene todo previamente calculado, que sabe las acciones y las medidas que va a tomar, que sabe la magnitud de los problemas que ha heredado. En realidad no es así. No es así porque esta es una crisis mucho más pronunciada que la que recuerden cualquier persona que esté viva en las actuales generaciones. O sea, es un reto enorme el que está enfrentando la administración del presidente Abinader. Quizás por eso lo que uno se atrevería a plantear es pedir una especie de sabático a la población en términos de las presiones y las críticas que uno ya ha comenzado a ver, teniendo el gobierno apenas 5 o 6 días de haber asumido el control del Poder Ejecutivo. Los problemas, señores, no se van a resolver de la noche a la mañana. Esta es una crisis enorme. A nivel sanitario, el gobierno enfrenta quizás la peor crisis sanitaria que recordemos todos. O sea, lidiar con una pandemia, que es una pandemia con grandes repercusiones en términos de pérdidas de vidas humanas, de saturación del sistema sanitario, de agotamiento de nuestros recursos, una pandemia que consume bastantes recursos también de las cuentas fiscales, pero que al mismo tiempo su control obliga a la adopción de políticas de confinamiento o de distanciamiento social que por otra parte te paralizan una economía. Nosotros no habíamos recibido nunca, por ejemplo, un choque en el sector externo por el ámbito de los servicios tan grande como el que estamos viviendo. Señores, este país va a perder no menos de 4.000 millones de dólares solo de ingresos de divisa del turismo debido a la pandemia. Y no sabemos cuántos meses más del año 2021 esto se puede extender. En consecuencia, eso
genera todo un desbalance en las cuentas externas del país. Y le pone al Banco Central una presión enorme sobre sus reservas, sobre el tipo de cambio y sobre las necesidades que va a tener el gobierno de tocar las puertas a los mercados globales de capital. Por otra parte, la parálisis económica te deprime los ingresos fiscales en magnitudes que tampoco habíamos visto. No la vimos ni en la crisis del 2008-2009. En consecuencia, esto es algo nuevo. O sea, de la noche a la mañana este país puede perder 2 puntos de presión tributaria. Y cuidado, en un solo año. O sea, un país que ya tiene una presión tributaria baja puede terminar con una presión en la vecindad entre 11.5 y 12% del PIB. Con un gasto público que debido a la pandemia se puede remontar a 19, quién sabe si a 20% del PIB. Y si metemos ahí la parte del sector público no financiero, entonces las cosas se complican. Podemos estar hablando de figuras deficitarias en las cuentas fiscales consolidadas que el país no había visto ni aún en el año del gran déficit del 2012 que llegamos. Creo que la última vez que vi el dato fue 7.8% PIB consolidado. Este posiblemente va a ser más de ahí. Y con un nivel de deuda que ya tiene República Dominicana bastante alto. Entonces, los retos que tiene la administración del presidente Luis Abinader son de tan grave significancia que la población tiene que darle un break, tiene que dejar que ellos se sienten. Ya ellos han comenzado a decir que todos los planes que tenían diseñados en su programa de gobierno momentáneamente tienen que ser echados a un lado para, de cara a la nueva situación que enfrentan, ver qué reestructuraciones que van a hacer. Eso es lo correcto, eso lo planteó el ministro de la presidencia cuando dice, mire señores, esto, nosotros no estábamos esperando esto, nosotros habíamos elaborado nuestro plan, pero ahora vemos que esto implica que nos detengamos y enfrentemos primero estos retos. Y eso es lo correcto. Sí hay que meterse en la cabeza que el año 20, lo que queda, y el año 21 completo van a ser años anormales. El gobierno va a poder lidiar únicamente en la medida en que pueda sortear su acceso a los mercados globales de capital, para lo cual no basta ya, y ese es el mensaje que yo quisiera enviar hoy, que es para mí el más fundamental. Para tocar los mercados de capitales interna y externamente, ya no va a bastar contar la historia de lo que hemos sido. Los mercados quieren que los actores del área económica del gobierno le presenten la película de los próximos 4 años. O sea, dame por lo menos los trailers, qué es lo que yo puedo esperar de ti, qué es lo que tú piensas hacer. Tú me vienes a buscar 1.700, 2.000, 2.500, 3.000 millones de dólares de aquí a final de año. Ok, yo estoy dispuesto a escucharte, pero dime, después, ¿qué tú vas a hacer? Cuéntame la historia de cómo que tú vas a llevar de nuevo a tu país a una ruta sostenible en materia de lo que es la trayectoria de la deuda. Si tú no tienes esa historia bien clara y bien convincente, mi recomendación es que se detengan unos días hasta que tengan esa historia bien contada. De manera que la puedan narrar de una manera que sea creíble, que compren tiempo y que logren convencer no solo a los mercados de capitales, sino también a las firmas calificadoras de riesgo, que como tú sabes, Jackie, van a venir en las próximas semanas. Y cuando vengan, cuando vean los números que va a dar el Banco Central, posiblemente se van a sentir altamente preocupados. Y para cubrirse sus espaldas frente a los tenedores de bonos y potenciales compradores de bonos, no podemos descartar la posibilidad de que ellos decidan hacer una rebaja en la calificación, como lo han estado haciendo no solo en Dominicana, lo han estado haciendo en muchos países. Entonces, ahí hay un reto que el equipo económico del gobierno, junto con el presidente, tienen que enfrentar con sabiduría, con mucho sentido común, con mucha racionalidad
y entender cuál es el lenguaje y cuál es la música para los oídos que están esperando escuchar los tenedores de bonos, los bancos de inversión y los que posiblemente estén dispuestos a seguir comprando bonos de la República interna y externamente. Porque si no, lo que va a pasar es que nos van a ver como un país que está camino a una situación de alta probabilidad de incumplimiento en un futuro, y ellos dirán, bueno, que yo no me voy a seguir metiendo más hondo, y quizás este es el momento de yo salir de Dominicana y dropear. Eso sería el peor de los escenarios. Entonces, es importante que ese equipo económico del gobierno se ponga de acuerdo. Eso implica Ministerio de Economía, Asesor Económico del Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y Banco Central, que articulen todos el mismo discurso, que no haya disonancia, que estén todos de acuerdo con lo que van a plantear, porque al mercado de capitales posiblemente va a haber que ir 2 veces más este año. Uno para completar el complementario y otro para el nuevo complementario. O sea, y no es verdad que usted en una coyuntura donde no va a poder hacer quizá una presencia física, sino que va a ser a través de el internet, a través de Zoom, haciendo reuniones por Microsoft Teams, como sea, lo que vayan a articular para la presentación del show, tiene que ser muy convincente y capaz y rápido en la respuesta de las preguntas que van a hacer. Entonces ese es un reto, Jackie, que a mí me parece que es importante tener. Andy, eso es así. Yo creo que estamos justo en un proceso de transición. Y ese proceso de transición, que como fue corto, ¿verdad? En vez de ser un proceso de transición prácticamente de 3 meses, un proceso de 1 mes, tenemos que claramente mandar primero ese mensaje. Como bien dice, mira, posiblemente tenemos que ir 2 veces. Bueno, claro, porque antes de ir la segunda vez, tenemos que tener, como tú dices, un mensaje muy convincente. Pero entrar al Estado nuevamente, o sea, el Estado implica una estructura que hay que ir conociendo en todos los ministerios, ¿verdad? Son estructuras organizativas, procedimientos, procesos, personal clave, decisiones claves. Todo eso toma un tiempo importante, que posiblemente la mayor parte de las instituciones no se ha podido agotar todavía. ¿Okay? Y es mucho peor tomar decisiones apresuradas, porque los costos son incuantificables en este momento. Entonces yo creo que es mejor agotar de manera adecuada ese proceso de transición. Es lo mejor para cualquiera, para todos los dominicanos y para cualquier institución. Porque como te digo, una decisión tomada a la ligera y rápido podría afectar procesos claves, personas claves, decisiones claves, estructuras claves. Y al final, Andy, toda organización, incluyendo el Estado, es una combinación de todo eso. No hay varitas mágicas, no existen. La varita mágica de llegó fulano y hay una varita mágica, ¡prum!, y todo comienza a funcionar. Eso no es así. Okay. Todo lo que al final vemos en la vida, una escuela bien administrada, es parte de un proceso que incluye todo eso. Y hacia afuera están claros. Las calificadoras de riesgo saben que vienen a un proceso en transición. Y yo creo que ese es el primer mensaje que tenemos que dar. El primer mensaje que tenemos que dar, como tú bien dices, es un mensaje muy articulado desde la perspectiva de transición. Porque nadie me va a creer que yo le voy a hablar que soy un experto cuando yo estoy prácticamente en un proceso de transición. Eso lo puede molestar más, tú sabes. Entonces, lo primero es la sinceridad, es crítico. Lo segundo, como bien dices, es que la historia sí tiene que ser bien construida. Diciendo, mira, por lo que ya nosotros hemos recorrido, por aquí parece que va la historia. Y entonces estamos articulando todo lo que viene detrás para poder lograr esa historia. ¿Okay? Como has dicho, las calificadoras de riesgo han venido ajustando los niveles de riesgo. Imagínate en un país
que a diferencia de otros donde se han ajustado las calificaciones, no hay un cambio de gobierno, que sí pasa en el caso dominicano. Entonces, en el caso dominicano tenemos dos situaciones. Una es un cambio de administración completo y dos es la incidencia que tiene el turismo en la economía nuestra. Nosotros somos de ese grupito de economía donde las calificadoras de riesgo están todavía más preocupadas por el tema del turismo en términos generales. Entonces, Andy, son varias historias que contar, que como tú dices, tiene que estar bien articulado. Ahora, algo que dijiste y que para mí yo creo que es fundamental. Nosotros los economistas siempre hablamos de los economistas que están trabajando en la parte micro, que para nosotros son los economistas. La gente no cree eso. La gente cree que el economista que nosotros entendemos economista es aquel que está trabajando en la parte macro, ¿verdad? Y esta vez, sin embargo, todos los economistas a quienes están mirando es a la parte macro. ¿Y por qué? Porque se trata de eso. A mí me hizo una pregunta, y te lo voy a poner muy simple, una pregunta, una persona me dice, mira, ¿y qué tú piensas de eso que se le esté dando, que el presidente, la administración pasada dijo que hay personas que con el FASE y todo esto, hogares posiblemente estén mejor que antes? Claramente. Hay hogares que van a terminar mejor que antes, porque Solidaridad era su único ingreso y se lo están aumentando. Le tocó para ti al esposo que a lo mejor estaba desempleado en la realidad. Entonces, pueden estar mejor, pero yo le dije, el tema es que en este momento el análisis no es si fulanito tiene más, fulanito, no es un análisis de redistribución de ingresos, es un análisis macro de consumo agregado. Esa gente no es verdad que se van a poner a invertir en acciones ni a comprar bonos del gobierno. Esa gente lo que van a hacer es a consumir. Ese consumo va a ir a empresas que a la vez emplean personas que posiblemente son de clase media o de otra clase o de la misma clase baja. Y el proceso redistributivo se da por otra vía. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. Hoy no es quién, hoy es el cuánto. Y la economía tiene sus formas de redistribuirlo, pero hoy tenemos que enfocarnos en el agregado. ¿Cuál es el agregado que yo necesito afectar para que el aparato completo siga evolucionando? Donde el Estado tiene un rol importante, y es por esto, Andy, que como tú bien dices, yo siempre le digo a la gente, mira, yo vivía preocupada por el déficit fiscal y me siento como relajada, como que este año me siento tranquila, porque esa no es mi preocupación. y prácticamente, como tú dices, de aquellos que tienen una buena historia que contar, tampoco debe ser la preocupación. ¿Okay? Porque es que el mundo entero va a tener mayores déficits. El mundo entero, claro, el mundo entero va a tener que ser creativo. El mundo entero aumentó su deuda y va a tener que ver cómo es que en el tiempo lo vamos a rescatar. Ahora, la única forma, y tenemos que estar muy claros, es tratando de que el capital se destruya lo menos posible. Claro. Tratando de que el capital se destruya lo menos posible. Y yo creo que ese es un mensaje crítico a darle, tanto a las calificadoras como a los bancos de inversión. Estoy protegiendo el capital para que cuando me puedan pagar impuestos y yo tenga que repagar esta deuda, yo tener a la persona que pague el impuesto, a la empresa que pague el impuesto, a la estructura, que en vez de recuperarse en 2 años, quizá yo con una buena política pueda hacer que se recupere en 1. Entonces, yo creo que el tema va por ahí. El tema va tenemos por un lado, no pensar hoy en el esquema redistributivo dentro del bajo ingreso, porque va a haber esquema redistributivo dentro del bajo ingreso. Vamos a pensar en ese indicador agregado, que es consumo y gasto, que finalmente la economía la distribuye en empleo. Segundo, tenemos que proteger el capital, proteger a los taxpayers, que hoy no te están pagando, pero que mañana te pueden pagar. Pero si quiebran, no te van a pagar ni hoy ni mañana. Y tercero, como tú bien dices, una buena historia que contar en términos de las variables que son más críticas. Cómo estoy organizando la nueva estructura, el nuevo aparato gubernamental, cómo vamos a trabajar en la parte de turismo, ¿okay? Cuáles son esas estrategias que hay ahí. Y finalmente, ¿cuáles son los planes que tengo cuando esto arranque en términos de las reformas que son más críticas acá? La reforma fiscal y por otro lado también quizá
la del mercado laboral. Hemos visto en este momento que tenemos un reto en términos de lo que son las legislaciones para permitir, primero, que la innovación entre, que la innovación esté dentro del mercado laboral, que se ha dado la innovación informal, ¿verdad? ¿Cuánta gente no está contratando hoy, gente que está en otros países? Y eso, hoy en día, las rigideces del mercado no lo permiten. Entonces yo creo que esta crisis pues también ha traído eso sobre la mesa. Nos vemos en un momentito.